Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, estamos concluyendo ya esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Y hoy la palabra de Dios viene a través del profeta Jeremías, y hará ya yo que voy a reconstruir. Ya ve que reconstruye nuestra vida, nos vuelve a restaurar. Estamos con el capítulo 11, versículo 18 al 20. Señor, tú me has hecho ver las intrigas de este pueblo, y yo era como un manso cordero llevado al matadero sin saber que ellos urdían contra mí sus maquinaciones. Destruyamos el árbol mientras tiene savia, arranquémoslo de la tierra de los vivientes y que nadie se acuerde más de su nombre. Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que sondeas las entrañas y los corazones, que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he confiado mi causa. Queridos amigos, es lo que pasa, ¿verdad?, con nuestra gente, con nuestro pueblo. Pero es importante, Gina, al concluir esta cuarta semana del tiempo de Cuaresma, pensemos en la comunidad. Te dice luego, ¿verdad? Tú me has hecho ver ahora las intrigas, pero ya pues que venían de pueblo contra, pero ya pues que venían de Paraguay contra, pero ya pues venían de sociedad contra, pero ya pues venían de droga contra, pero ya pues venían de iglesia contra, etcétera, etcétera. Todo lo que es buscar, ir en contra de aquellos que tienen que dar y ofrecer valores y principios para la sociedad y para sus miembros. Y entonces dice, como un manso cordero llevado al matadero sin saber que estaban en contra, maquinando para matarlos. Pero matarlos no con un cuchillo. No me mates con un cuchillo, máteme con tenedor. Si no tienes tenedor, máteme con tu amor. Entonces, de una manera tan guantes blancos, que estamos matando a nuestro pueblo y a nuestra gente. Le hacemos creer o le estamos forzando a que hagan cosas que no tendrían que hacer. Por eso al final también Jeremías dice, Señor, por favor, levanta las manos. Ante tanta injusticia, tú que sondeas las entrañas y los corazones, por favor, Señor, que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he confiado mi causa. La venganza de Dios es justamente que desaparezca toda injusticia. La venganza de Dios es que reine el amor. La venganza de Dios es que reinen y que lleven adelante los justos y los honestos, una nación, una familia, un país. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.